Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y luego de que recientemente se publicó que el gobierno de los Estados Unidos ha espiado, ¿se acuerdan que ha espiado y ha estado interviniendo alguna información de nuestro país? El Partido de Acción Nacional está proponiendo una iniciativa para la protección de datos personales e instrumentos que sancionen el espionaje. Y bueno, por supuesto agradezco la presencia de la senadora del PAN, Laura Rojas, que nos va a platicar un poquito de esta iniciativa y un poquito de lo que está planteando el Partido de Acción Nacional. Laura, bienvenida antes que nada a este programa. Y creo que es importante el saber que nos están espiando, pero a mí en lo personal, así que digas, uy, qué bárbaro, qué noticia, estoy sacadísimo de onda. No, porque creo que en los estados por naturaleza hay un espionaje. Digo, tenemos el CISEN, tenemos el FBI, hay agencias de espionaje, hay películas, está James Bond, está todo. Claro, lo vemos mucho en la pantalla, ¿no? Claro. Pero no creo que sea algo que nos saque de onda, ¿no? ¿O sí? Pues mira, muy buenos días primero que nada. Muchas gracias, días, Pedro, Patricio, muchas gracias por la invitación. Mira, en efecto no es un tema de sorprenderse, o sea, el espionaje ha existido hace siglos y se da entre gobiernos, se da entre industrias, en fin. Aquí el problema son dos cosas. Primero, que los ciudadanos de a pie no nos veamos afectados, y también hay que diferenciar entre lo que es inteligencia y lo que es espionaje. El espionaje es ilegal, la inteligencia no. Y todos los países, como tú bien comentas, todos los estados de los países del planeta necesitan inteligencia para poder garantizar la paz y la seguridad de alguna manera. La raya entre espionaje y inteligencia es una raya delgada y casi imperceptible. Exactamente. La inteligencia no es ilegal y hay formas perfectamente legales de hacerse de información a través de fuentes legales, inclusive públicas, ¿no? El problema es cuando se viola ya sistemáticamente por parte de un Estado la privacidad de los ciudadanos de a pie, que ahora sí que, y a nosotros que nos esculquen, ¿no? Como diría mi abuelita, o sea, nosotros qué tenemos que ver. Eso es lo que está en riesgo y lo que no se vale. Entonces, sí es un problema. Por supuesto, si tú eres sospechoso de ser, si tú eres sospechoso de ser terrorista, o sea, cualquier ciudadano, si eres terrorista o estás, criminal o narcotraficante, pues por supuesto que hay una justificación del Estado en aras de protegernos a todos. Pero no es eso lo que están argumentando. O sea, yo les decía, por ejemplo, aquí en el programa, les decía, si tú te vas al aeropuerto y empiezas a gritar consignas antimexicanas o antiamericanas, quiero matar al presidente, y empiezas a gritar cosas de ese estilo, pues vas a ser susceptible. O pones en tu Twitter, ¿no? Deseo la muerte de todos los, yo qué sé, ¿no? Si pones ese tipo de cosas, pues vas a ser susceptible a un espionaje. Claro. Digo, creo yo, ¿no? Claro. Pero si tú eres un ciudadano, como dices, de a pie, que no está poniendo estas consignas, que hace las cosas pues como las hacemos todos los días, ¿por qué te van a espiar? Ese es el punto, ese es justamente lo que nos preocupa, Pedro. De hecho, la semana pasada el Congreso de los Estados Unidos rechazó una iniciativa que habían propuesto algunos legisladores para limitar a su Agencia de Seguridad Nacional, que es la acusada del espionaje a 38 países, incluido nuestro país, pues para decirle, a ver, sí puedes espiar, pero con justificación. O sea, no puedes espiar ilimitadamente. Y el Congreso de los Estados Unidos la rechazó. Entonces le están dando carta abierta para seguir haciendo lo que han venido haciendo, que es espiar a cualquiera, a ti, a mí o a cualquiera que se les dé la gana en cualquier lugar del mundo. Y eso es lo que no se vale. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo desde la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que es la que yo presido? Pues miren, en septiembre, como cada año, se va a llevar a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí. Ese es seguramente ustedes lo verán, seguramente muchos presidentes en el debate general donde van los presidentes y hablan, va a haber muchísimas quejas y le van a estar diciendo a Estados Unidos que con qué derecho lo hace y muchos reclamos muy fuertes. Lo que nosotros decimos es, está bien enojarse, pero hay que ver cómo solucionamos el asunto. Entonces hay varias maneras. Una propuesta es que nuestro gobierno ahí en Naciones Unidas promueva la realización de un diálogo de alto nivel entre presidentes y secretarios para abordar el tema y buscar soluciones. La solución al final del día es una convención internacional o un tratado internacional que, para que el auditorio pueda entender mejor el contexto, es como una ley
un reglamento, pero al que están obligados los países, todos los estados que pertenecemos a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, por ahí yo creo que tiene que ir la solución, avanzar en que México promueva, igual que otros países ya dijeron que lo van a hacer, Brasil, Alemania, una convención, un tratado internacional que obligue a que los estados se obliguen a sí mismos a respetar la privacidad de las personas en sus estados, a menos de que esté justificado, y no dar carta abierta sin ninguna limitación para que nos estén espiando. Regrésate a lo último, para que los estados promuevan esa parte, perdóname. Una convención o tratado internacional, que es lo mismo. O sea, yo como estado voy a garantizar el no espionaje de mis ciudadanos. ¿Sí? Sí, exactamente. Pero ¿cómo voy a garantizar el espionaje de otros países a mis ciudadanos, que es el caso de Estados Unidos y México? Exactamente. El único instrumento posible es una convención internacional. Entonces, en un tratado internacional, lo que dice es, los estados miembros o los estados firmantes, es decir, México, Estados Unidos, Francia, los que lo firmen, nos obligamos a cumplir lo que dice el tratado. Y si el tratado dice que yo voy a respetar el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos fuera de mi territorio, entonces ya me estoy obligado. Lo que hay que hacer es eso, o sea, escribir en ese tratado lo que queremos que se cumpla y promover que se firme. Así hay muchísimos tratados a los que están obligados los países. El último, y es un ejemplo muy interesante, es el Tratado sobre Comercio de Armas, que se adoptó en las Naciones Unidas en mayo, me parece, de este mismo año, que es un tema muy complicado, de que países como China, como Francia, como Estados Unidos lo aceptaran, porque justamente regula que obliga a los estados a que las armas chequen que ya no sean usadas para fines ilícitos y un montón de cosas, armas pequeñas y grandotas, de todas las armas. Era un tema muy delicado porque los grandes productores de armas pues no querían, eso les limita el mercado y les hace ser responsables sobre posibles malos usos de esas armas. Entonces, al final, con una negociación muy intensa, y México fue uno de los principales promotores de este tratado, se logró que ya en Naciones Unidas se adopte y ahorita está en proceso de ratificación de los países para que entre en vigor, ¿no? Es un poco como lo que pasa en México, que tenemos que aprobar las dos cámaras, sí, claro, y luego entra en vigor. Aparte, los tratados internacionales tienen un carácter importante, ¿no? Están por debajo de las constituciones nacionales, pero por encima de, sí, ¿no? O tienen la misma... En México ya tienen el mismo rasgo que la Constitución. El mismo nivel que la Constitución, que eso es muy interesante a nivel nacional, ¿no? En materia de derechos humanos, perdón, me regreso un poco, en materia de derechos humanos, los que son de derechos humanos, los tratados sí están al mismo nivel de la Constitución y los otros están en segundo por debajo, nivel. Sí. Depende del tema. Tú tenías una pregunta, Pati. Sí, el rol que están jugando, Laura, bueno, bienvenida. Estas empresas que se han puesto en el ámbito del espionaje como tapete. Creo que la única que no le ha entrado al juego de las pocas ha sido Twitter, pero Facebook. O sea, Mark Zuckerberg puso de tapete, ahora sí que como satélite paralelo de independencia. Estas compañías van a exhortar a estas compañías, se van a referir a estas compañías que están prestando como catalizadores de espionaje del gobierno de Estados Unidos. Hijo, qué buena pregunta. Fíjate que la presidenta de Alemania, Angela Merkel, ha hecho declaraciones muy puntuales al respecto de lo que tú has dicho. Yo creo que México se tiene que sumar. ¿Cuál es el problema? O sea, Google, Facebook y otras grandotas de internet a la que todos les damos nuestros datos personales y hasta LinkedIn, con quién andamos y todo, ¿no? Todo. Se las ponemos fácil. ¿Has visto este anuncio? Y seguramente en casa lo vieron, creo que fue en Facebook, ¿no? Estas cosas. Que llega un vidente y está un vidente y entonces agarran a gente en la calle y le dicen, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Pedro Ferriz. Ah, muy bien. Entonces te llevan con un vidente, ¿no? Cuate te empieza a decir, oye, pues mira, tú andas con tal, tienes tal, y le empiezan a sacar toda su vida, y tú no ves el cuate así, número de tarjetas de crédito, pines, todo. Y de repente se baja un telón y hay 10 o 5 o 7 hackers detrás del telón con internet, sacando la información del cuate que agarraron en la calle. Así es. Eso que dice Pacho es importantísimo, porque es eso. Nosotros en las redes, hoy en día el valor más importante que tiene Facebook, que tiene Google, que tiene Yahoo, que tiene Twitter, que tiene LinkedIn, que tiene, bueno, creo que ya no existen algunas otras, pero es el valor de la información que nosotros mismos proveemos. Así es. Entonces no es espionaje. Es como decir, se robó mi coche, pero yo le di las llaves. Pero es ilegal, es ilegal que una empresa de los datos, y es justamente lo que decía la presidenta Merkel. Miren,
Lo que ella decía es, estas empresas ahorita solamente tienen obligación de seguir las leyes del país de donde son, en este caso, pues Estados Unidos, ¿no? La mayoría de estas. Entonces tenemos que hacer esta convención internacional para obligar, para darles una regulación internacional, porque esas empresas ya son globales, o sea, en Internet no existen fronteras. Entonces, sí, para que puedan respetar y lo más a todos los usuarios, es que nadie lee. Las letras chiquitas. Claro, pues oye, Facebook te agarra y te dice, yo puedo agarrar tus fotos, porque lo pone Facebook en sus ¿cómo se dice? En su reglamento. Dice, en sus términos y condiciones, dice, yo puedo utilizar tus fotos para una campaña de Facebook que a mí me plazca. El diablo está en las... Y lo dice, dijo por ahí, ¿no? El diablo está en las letras chiquitas. Y lo que pasa es que la gente se mete a estas redes y cuando dice términos y condiciones, inmediatamente le hace así al mouse, chun, 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 y se va al acepto. Entonces ya aceptaste. Así Vamos es. a un corte rápido y regresamos con este tema. Ya volvemos. Bueno, regresamos aquí con la senadora Laura Rojas para hablar un poquito sobre el espionaje. Y Pato tiene una pregunta. A ver, inmediatamente. Se va a armar la de Troya en este exhorto que va a ser México, que ustedes hacen a nombre del Senado, para que se regule. Pero, ¿quién va a fiscalizar a todos estos órganos? Por ejemplo, el NSI gringo, que tiene una capacidad impresionante, tú lo sabes, de espionaje, o la CIA. ¿Quién va a regular a estos órganos que han actuado también